somos curiosos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. En este vídeo seguimos contando otros grupos de protozoos parásitos bastante interesantes en las infecciones a los seres humanos. Parásitos que, como decía yo, son protozoos, los más importantes que afectan a los seres humanos. Especialmente ahora seguimos con Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii tiene formas de vida como los taquizoitos, resultado de la multiplicación asexual por endopoligenia o fisión múltiple. Se disponen en agrupaciones que se denominan así como pseudoquistes y caracterizan la fase aguda de la infección porque se producen como una multiplicación rápida del propio parásito dentro del organismo hospedador, en este caso el ser humano. Bradizoitos, que son formas de reproducción asexual, son las formadas por la endodiogenia o la fisión binaria del propio individuo y del propio parásito. Así que se agrupan formando quistes tisulares en forma esférica y constituyen la fase crónica o latente de la infección. Y los zooquistes, que son las formas que tras la multiplicación sexual en células del epitelio intestinal del hospedador definitivo, que en este caso es el gato, nosotros somos un hospedador ahí accidental casi más bien, son eliminados por las heces y para que sean infectivos es preciso que continúen la población en el exterior, que según las condiciones externas ocurrirán entre los días 2 y 21, en un clima más o menos cálido y húmedo, y que los zooquistes pueden persistir viables más de un año. El ciclo biológico puede ser dieteroexeno cuando el hospedador definitivo es el felino, generalmente es el gato, y el hospedador intermediario es un mamífero como los humanos, animales herbívoros y omnívoros, incluidas principalmente las aves, por ejemplo, en muchos casos, que son comidas por gatos. O el ciclo puede ser monoxeno cuando el felino actúa como único hospedador. ¿Esto qué significa? Bueno, el gato, tras un ciclo de reproducción sexual, elimina los zooquistes inmaduros no infectantes por las heces. Lo normal es que tras 3-4 días, si las condiciones externas son adecuadas, se produce la esporogonia y los zooquistes maduran dando 2 esporoquistes con 4 esporozoitos, cada uno con la fórmula de 2×4, y pasan a ser infectantes. Normalmente, los humanos pueden infectarse al ingerir los quistes tisulares, bradizoitos, contenidos en la carne de animales infectados o por la ingesta de quistes maduros, esporozoitos, en alimentos y aguas contaminadas. Al ser ingeridos por el hospedador intermediario, los zooquistes dan lugar a los traquizoitos en poco tiempo. Después de la diseminación por la vía linfática o sanguínea, producen una rápida invasión tisular transformándose en bradizoitos que forman quistes tisulares, y los tejidos más afectados son el miocardio, el músculo esquelético y el sistema nervioso central. El humano normalmente, que actúa como hospedador intermediario, solo presenta las formas asexuales extraintestinales, que son los traquizoitos, existentes solo en la fase aguda de la enfermedad, y bradizoitos, que son capaces de mantenerse viables en el interior de los quistes tisulares y son responsables también de la persistencia del título de anticuerpos durante la fase crónica. Cuando la infección primaria de una mujer por cualquiera de las dos vías citadas coincide con su embarazo, normalmente los trofozoitos pueden atravesar la barrera placentaria, afectando al feto y dando una infección congénita. De aquí viene lo de que las mujeres embarazadas no limpien las cajas de los gatos, si tienen gatos, porque pueden llegar a coger este patógeno y tener una infección congénita en el feto, aunque ellas no lo sepan. El gato puede infectarse por ingestión de quistes con esporozoitos en este ciclo corto o rápido o monoxeno, o por ingestión de bradizoitos en quistes tisulares de ciclo largo o lento en la luz intestinal, generando así merozoitos por esquizogonia. Se transforman así como los macrogametos y microgametos por gamogonia, y estos gametos forman un cigoto que dará lugar a lo quiste nuevamente. Las manifestaciones clínicas han llevado a la mayoría de las toxoplasmas gondii como
una enfermedad benigna y asintomática. En casos de enfermedad sintomática, el parásito muestra tropismo con las células del pulmón, corazón, órganos linfoides y sistema nervioso central, incluido el ojo. Entre los síntomas de la enfermedad aguda figuran escalofríos, fiebre, cefalea, mialgias, linfadenitis y astenia, similar a la mononucleosis infecciosa. Los signos y síntomas de la enfermedad normalmente son la linfadenitis y a veces exantema, hepatitis y miocarditis. Pero lo más normal es que en algunos casos muy excepcionales aparezca también la corioretinitis, que puede causar ceguera. La infección congénita normalmente tiene lugar en hijos de madres infectadas durante el embarazo. La infección durante el primer trimestre puede provocar aborto espontáneo, así que entre manifestaciones del lactante que haya contraído con la infección después del primer trimestre se incluyen las lesiones cerebrales, epilepsia, encefalitis, microcefalia, calcificaciones intracraneales, retraso psicomotor, retraso mental y corioretinitis. Es posible que el lactante no presente síntomas al nacer y desarrolle la enfermedad años más tarde, porque la mayoría de esos niños sufren corioretinitis con o sin ceguera o trastornos neurológicos con retraso mental, convulsiones, microcefalia o sordera. Los pacientes inmunodeprimidos pueden padecer severas complicaciones, por ejemplo, como la encefalitis toxoplásmica o toxoplasmosis pulmonar, que es una neumonía intersticial con infiltrado de mononucleares y presencia de taquizoitos con tos, fiebre y disnea progresiva. La corioretinitis es poco frecuente en pacientes con VIH, pero en inmunodeprimidos, si están muy graves, sí puede llegar a producirse. El diagnóstico puede ser etiológico mediante los parásitos identificados de manera tisular con los bradizoitos o serológico si se basa en la detección de anticuerpos específicos como ELISA en inmunoglobulina G, M y también en la inmunoadsorción o aglutinación directa. Hemaglutinación indirecta, fijación del complemento, inmunofluorescencia indirecta y dye test de Sabin-Feldman. La detección, como os digo, de las inmunoglobulinas es bastante importante, ¿vale? Y también tenemos el análisis molecular con ADN por PCR. La epidemiología normalmente es una distribución mundial. En el caso de la Toxoplasma gondii, el humano puede infectarse con esporozoitos procedentes de oquistes debido a la contaminación del suelo, el agua, las frutas, las verduras y demás por heces del gato, por heces de los gatos. Bradizoitos en el interior de quistes tisulares por ingestión de carne cruda o semicruda de ganado y también con carne de aves. Taquizoitos menos frecuentes, como es el caso de el que se produce debido a heridas, accidentes de laboratorio, transfusiones sanguíneas, trasplantes de órganos, jeringuillas, infección transplacentaria de cualquier vía que no pase por el estómago. Y la profilaxis sería la cocción a los 76 grados durante 3 minutos o la congelación de menos 20 grados centígrados durante 48 horas. Asimismo, el microondas no previene este tipo de prevención y el salazón o curado tampoco. Medidas higiénicas siempre, el cribado serológico durante el embarazo es muy importante para prevenir este tipo de problemas y normalmente también tener un cuidado de las medidas frente a los gatos, cambiar la arena del gato cada 2-4 días, un control coprológico, no alimentar con carne o vísceras crudas tampoco al gato porque si no tienen como más probabilidades de cogerlo, etc. Esquemas de tratamiento, como es el caso de la pirimetamina más sulfadiazina y ácido folínico en niños con toxoplasmosis congénita. En el VIH con encefalitis toxoplásmica también se puede usar el trimetoprim y el sulfametoxazol o cotrimoxazol, que se utilizan en las profilaxis en pacientes de VIH, y la esparimicina en mujeres embarazadas. La quimioprofilaxis en VIH con menos de 100 a 200 linfocitos de CD4 por milímetro cúbico. Se utiliza el trimetoprim y el sulfametoxazol y otros tratamientos. La Babesia microti y Babesia divergens, que son otro tipo de patógenos que se encuentran, son apicomplexos también que pertenecen al complejo piroplásmida.
Te presentan los esporozoitos con roptrias y microenemas, se generan en las glándulas salivales de un vector que normalmente presenta trofozoitos que pueden presentar formas diversas como anulares, forma en anillos semejantes a los que ocurrían en Plasmodium, y bacilar o piriforme con formas pequeñas o grandes. Los merozoitos, dentro de los eritrocitos en ocasiones 4 merozoitos aparecen unidos por el extremo posterior en forma de cruz de Malta y se pueden observar 2 tipos de merozoitos delgados en forma de coma y esféricos u ovoides que son los gametofitos. El ciclo biológico es heteroxeno, normalmente se transmite mediante el vector que es una garrapata del género Ixodes y que los principales hospedadores vertebrados son los roedores. Como tal, llega por tanto al humano como un hospedador accidental mediante la zoonosis y la picadura de la garrapata normalmente es la que inocula los esporozoitos, esa forma infectante mediante la saliva. Estos penetran en los eritrocitos y se transforman en trofozoitos que sufren la esquizogonia. Los merozoitos producidos pueden invadir otros eritrocitos y aquellos merozoitos con forma ovoide, que son los gametofitos, son los únicos que evolucionarán hacia el intestino del vector que se infectará nuevamente al alimentarse de nuestra sangre y producirá nuevamente la reproducción, produciendo nuevamente la forma infectiva que serían los esporozoitos. Las manifestaciones clínicas nos llevan a un periodo de incubación de 1 a 4 semanas, que son asintomáticas leves. La babesiosis o piroplasmosis es la que se caracteriza por tener una fiebre alta, malestar general, anorexia, cefalea, mialgias, astralgias, anemia por destrucción de los eritrocitos, hemoglobinuria, ictericia, hepatomegalia y esplenomegalia. La esplenectomía, la inmunosupresión y la edad avanzada aumentan, por supuesto, la vulnerabilidad a este tipo de infección. El diagnóstico se lleva a cabo mediante procesos etiológicos, condición de Giepsa, la formación de división patognómica con la cruz de Malta, que nos identifica muy bien este tipo de especie, el serológico, con detección de los anticuerpos, y el análisis molecular mediante el ADN con las PCRs. La Babesia microti, a nivel epidemiológico, es la que afecta directamente a roedores con el género Ixodes scapularis, es la especie que es el vector, y se produce principalmente en Estados Unidos, mientras que la Babesia divergens es la que aparece más bien en el reservorio de bóvidos y aparece en el Ixodes ricinus, que es el que afecta más en Europa. Aunque la mayoría de las infecciones se producen por la picadura de las garrapatas, se han notificado algunos casos de infección por la transfusión sanguínea en Estados Unidos. Es lo más raro, ¿vale? Pero porque lo sepáis. Profilaxis: evitar las picaduras evidentemente de las garrapatas, tener mucho cuidado cuando vas a zonas endémicas, rotar los pastos en los casos de los animales. Y normalmente el tratamiento que se usa para este tipo de enfermedad es la clindamicina y la quinina a veces en algunos casos asociada, y de forma alternativa la citromicina y la atovaquona. Otros protozoos que no hemos mencionado, pero que merece la pena mencionarlo un poquito por encima, es el Blastocystis hominis. Es el protozoo que con mayor frecuencia se observa en muestras de heces humanas, tanto en individuos asintomáticos como en individuos con diarrea persistente. Es un patógeno oportunista que aparece principalmente en pacientes inmunodeprimidos con una clínica inespecífica en diarrea, dolor abdominal, náuseas, fatiga. No se conoce muy bien el mecanismo de transmisión, probablemente es fecal oral, y se suele utilizar como tratamiento el Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar, hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.